Bien, muy bien, muy bien. Entonces, ahora sí, ahora sí. Lo que vamos a estar viendo en esta capacitación, donde primero quiero agradecerle, como le estaba diciendo, a Sebas por la posibilidad, por formar parte de esta capacitación, y agradecerle también por este servicio que está prestando, como él dice, a la comunidad, esto de poder unir personas con mismos intereses empresariales, donde tantas veces nos sentimos solos y solas a la hora de poder coordinar acciones y mejorar los negocios. Estos espacios son fundamentales. En este último tiempo estuve reparando que la gente no sabe hacer networking, no sabe, no tiene espacios de hacerlo de manera correcta y eficiente. Y lo que vos estás dando, Seba, es un gran, gran servicio a la comunidad, así que te lo agradezco en nombre de todos los emprendedores y empresarios de la Argentina y Latinoamérica y el mundo. Lo hago con mucho amor y con mucho placer, hermano. Lo sé, por eso me da mucho placer formar parte en esta charla. Bien, dicho esto, ¿quién soy yo? Contador público y coach ontológico de carrera, formación, consultor en transformación humana, 20 años ya trabajando en empresas, como business coach actualmente, conferencista, formador, docente universitario. La formación, la comunicación es lo que me apasiona. Nacido un 7 de junio, donde el Día del Periodista me asignó en todo lo que refiere a la comunicación, así que eso habla hoy por hoy de mí. Nacido en Punta Alta, estudié en Bahía Blanca, y mis últimas vacaciones fueron en Pehuenco. Y ahora estoy aquí con ustedes, realmente muy contento de hacerlo a través de estas plataformas, a través del online, a través de la manera de vincularnos a la distancia con las personas. Dicho esto, ¿qué vamos a descubrir entonces en esta tarde? En esto que es la negociación con el modelo Harvard. Vamos a ver cómo nace este modelo, qué entendemos por negociar, qué requisitos tiene este método, y las generalidades del método Harvard. Ahora bien, antes de comenzar, me gustaría darles un panorama de dónde encuadramos la negociación. Y es importante tener en cuenta, para poder analizar una empresa, tenemos indicadores de gestión. Ahora, los invito a ustedes, y aprovechando que estamos a un día 7 de enero, que esto recién arranca de verdad, los invito a que puedan hacer un pequeño diagnóstico de ustedes en 5 puntos, que son los que, a mi juicio, yo tengo en cuenta como un tablero de comando, de control, para analizar cómo está mi vida. Y tienen que ver con 5 puntos fundamentales, que tienen que ver con la felicidad, entendida esta como ausencia de sufrimiento, la paz interior, esa paz que uno tiene cuando puede dormir tranquilo, la salud, ¿cómo está siendo hoy tu salud? Si tenés algún achaque, si te haces estudios y salen bien, si te duele la lumbar, si recurrentemente te duele la cabeza, lo que fuere. ¿Cómo está tu cuenta corriente bancaria? ¿Cómo son tu salud financiera actualmente? Que también es un indicador de cómo nos está yendo en la vida. Y un quinto y muy importante punto que tiene que ver con todo esto son nuestras relaciones. ¿Cómo nos estamos relacionando con las personas actualmente? Cuando uno se vincula con la persona, con un otro, es tremenda la información que podemos obtener cuando nos vinculamos con un otro. Este espejo del que se llama, donde podemos ver muchas cosas que nos gustan y que no nos gustan de nosotros mismos, tiene que ver con este encuentro con un otro, en estos relacionamientos. Y como es uno de los 5 puntos que llevan mayor bienestar a las personas, es por eso que hoy vamos a ver justamente negociación modelo Harvard. ¿Por qué? Porque es uno de los puntos que, tenidos en cuenta, mejora nuestra calidad de vida. Un estudio también de Harvard, de hace más de 70 años, donde se entrevistaron a personas de altos y bajos recursos, de allí de Boston. Este estudio, que seguramente es muy conocido por todos ustedes, analizó en estas personas todo tipo de factores en ellos, de salud, factores psicológicos, trabajo, todo lo que a ellos les había sucedido durante 70 años. Y la conclusión que llevó la Universidad de Harvard fue que los puntos que más felicidad traían a la gente no era la fama, no era el dinero, no era el poder. Lo que más felicidad le daba a la gente eran las relaciones duraderas y profundas con las personas. Eso, analizado en el estudio más longevo de felicidad de la historia de la humanidad, determinó que las relaciones profundas y significativas eran lo que hacían felices a las personas. Fíjense entonces a través de esto la importancia que tiene que ver entonces con negociar. Porque si comercialmente nuestra familia, con nuestros hijos,
con el portero del edificio, con el encargado, con cualquier persona que tenemos que negociar, va a determinar estas competencias que yo tenga de negociación en la relación y el vínculo que tenga con ellos. De ahí la importancia que tiene y que los invito a que ahora disfrutemos de esta capacitación. ¿Qué es negociar? ¿Qué es negociar entonces? Ya, negociar es buscar soluciones a un conflicto de intereses, vamos a ponerlo acá, mediante un acuerdo. Esto tiene que ver con, justamente, que la negociación surge cuando, como una solución o respuesta a una situación donde se presenta un conflicto de intereses entre dos o más partes. Acá empezamos a ver que hay un conflicto de intereses, dos o más partes en particular, generalmente, y en la mayoría de los casos podemos analizarlo como de entre dos personas, pero pueden ser más, por supuesto, y donde lo que buscamos para resolverlo es la solución o una respuesta ante esta situación. ¿Qué es entonces un conflicto de intereses? El conflicto de intereses es cuando dos partes quieren o necesitan justamente algo que no lo pueden conseguir porque justamente ambas personas quieren lo mismo. Entonces, ante ese conflicto de que los dos quieren el mismo objetivo, se genera el conflicto. ¿Qué es una posición? Es lo que requerimos, lo que estamos demandando, sería lo que estamos buscando en forma superficial durante la negociación. Es lo primero que se plantea en ese momento. ¿Y cuáles son los intereses? Bueno, los intereses es lo que no vemos en la negociación, es lo que primero, es lo que nosotros a primera instancia no percibimos de la otra persona, y que nosotros lo sabemos, pero tenemos que estar muy atentos cuáles son esos intereses que perseguimos durante la negociación. Y corresponden a nuestros deseos, a nuestras motivaciones, a los miedos, todo lo que ponemos en juego durante la negociación. Dijimos entonces que esto tiene que ver con un acuerdo, una solución, que derivada de la negociación donde ambas partes acceden a un conjunto, a una cantidad de decisiones. La importancia que tiene el acuerdo es que recién, cuando un acuerdo tiene determinadas características, que es lo que vamos a estar viendo ahora, es donde lo vamos a constituir en un acuerdo razonable. La negociación ocurre en todos los dominios y en todos los momentos de nuestras vidas. Por ejemplo, vamos a tener que negociar para que nuestros hijos, por ejemplo, quieran cepillarse los dientes. Vamos a tener que negociar, por ejemplo, para, en estos momentos de vacaciones, si queremos ir a la playa, si nuestra pareja quiere ir a la montaña, si nuestros hijos se quieren ir con los amigos y amigas a Villa Gesell y nosotros nos queremos ir a Camboriú. Esta negociación ocurre todos los días, no solo en el ámbito de los negocios, sino en el ámbito personal. Y aquí la importancia que tiene la negociación y en particular el modelo Harvard, o cualquier otra negociación, y que tiene que ver con un concepto transversal, que lo podemos aplicar a todo tipo de negociaciones, y a todo tipo de, a todo dominio de nuestra vida. O sea que podemos aplicar y ser mejores negociadores con nuestra pareja, con nuestros hijos, pero también podemos negociar mejor entre la paz entre Estados Unidos e Irán, por ejemplo. Este modelo es aplicable a todo tipo de conflictos, y esto es una de las cosas más rescatables que tiene el modelo de Harvard. La vida en relación, decimos que todo el tiempo somos animales sociales, donde estamos en vínculo con un otro y tenemos que negociar. Es una forma de manejar diferencias personales. Obviamente hay todo el tiempo diferencias, porque hay distintas miradas, hay distintos objetivos e intereses contrapuestos. De ahí que todo el día y todos los días debamos hacerlo. Y la negociación termina siendo un estilo de vida. ¿Por qué? Porque si aprendemos a negociar conforme a los principios que marca el modelo Harvard, créanme que va a ser una gran diferencia en sus vidas. Entonces, vamos a diferenciar la negociación modelo Harvard, primero viendo qué es negociar en posiciones. Cuando uno negocia sobre una posición, cada negociador asume una posición y argumenta a su favor. Quiero ir de vacaciones a la montaña. Corto. A partir de mis posiciones, quiero ir a la montaña porque a mí me gusta la montaña. Hacemos concesiones para llegar a un compromiso. Se usa generalmente el regateo, ok, vamos 3 días a la montaña y vamos 2 días a la playa.
Y la argumentación se basa en creencias, valores y emociones. La creencia que yo creo que para mí la montaña es lo más saludable para la familia, que para mí el valor de escalar y la salud es lo más importante, y donde me conecto con emociones de cuando yo iba a la montaña, cuando me llevaban mis padres, tus abuelos, cuando éramos chicos. Esta es una manera de hacerlo. Y acá tenemos dos estilos de negociador, donde podemos encontrar un estilo duro de negociador, un estilo suave, y estos dos estilos se ubican en el péndulo. Podemos ubicarlos en posiciones, donde uno puede ser en un punto y el otro en el punto exactamente opuesto. Esto debe conducir a un acuerdo de tipo sensato. Es decir, cuando yo estoy buscando un acuerdo con el modelo de negociación, tengo que analizar 4 criterios para su evaluación. Debe conducir a un acuerdo sensato, debe además conducir a un encuentro percibido como sensato, es decir, puede ser que el acuerdo sea sensato, pero una de las partes no lo percibe así. Por ejemplo, escuchaba recién que una de las personas decía que había comprado una casa, habían ofertado un precio y después dijeron, che, pero ¿qué son eso? Podríamos haber pedido descuento. O sea que, si bien el acuerdo era sensato, después pensó y no lo percibió como sensato, dijo, podría ser un regateo, que después, por algún motivo, no sucedió. Pero esta percepción tiene que estar también. ¿Por qué? Porque esta persona, cuando se fue de la negociación, se percibió como un acuerdo no sensato y consideró que le había ido mal. Entonces, este criterio también tiene que estar en la negociación. La negociación debe ser eficiente, además, es decir, que me debe consumir una cantidad de recursos apropiados en tiempo y espacio. Y esto es fundamental. Debe mejorar la relación entre las partes. Fíjense esto que realmente es innovador. Anteriormente se consideraba que lo que es la negociación, el negociador duro, tenía una ventaja. Podía tener, decir, bueno, vos sabías que tenías que negociar con determinada persona y era un negociador duro, y tenías las de perder, ¿no? ¿Por qué? Porque era un negociador donde era inflexible y generalmente ganaba. Entonces, no queremos negociar con ese tipo de personas, negociadores duros. Preguntaba Sebas hace un rato, ¿cuál era el tipo de... ¿En qué casos habías perdido alguna negociación? Yo recuerdo un jefe, no quiero decir la empresa, pero con este jefe cada vez que cualquier compañero y compañera me íbamos a negociar o íbamos a sentarnos para charlar, salías de esa reunión contento, te levantabas, te ibas contento, llegabas a tu escritorio y decías, otra vez me enganchó. Era sistemático, que tenía el don de hacerte creer, de hacerte percibir mientras estabas hablando que te estabas yendo con un acuerdo bueno, y cuando en ese minuto que tardabas en llegar a tu escritorio, te das cuenta que te había jorobado, que te había perjudicado. Y acá, esto le quita la eficiencia al acuerdo, porque puede ser sensato, pero yo no lo percibo como que yo he ganado también en el acuerdo. Entonces, esto no mejora la relación entre las partes. Y es un poquito lo que vamos a estar viendo ahora. Sensato satisface los intereses legítimos de ambas partes en lo posible. Es decir, ambas partes tienen que satisfacer sus intereses. Resolver los conflictos de intereses con equidad. Tiene que ser sostenible en el tiempo, no que termine la reunión y al otro día ya ese acuerdo no sirve más. Y tiene en cuenta los intereses de todos los involucrados. Inclusive a veces, bajo las pautas de RCE, los intereses de otras personas. Percibido. Ambas partes tienen que percibir el beneficio. Si el acuerdo es sensato, pero uno de los dos dice, esto que pasa a veces, ¿no? Que uno va a un acuerdo, a una reunión, y enseguida dice que sí. Y después dice, ¿por qué no le habré dicho que no? ¿Por qué no le habré dicho menos plata? Bueno, significa que percibo el acuerdo como no beneficioso para mí. No me tienen que caber dudas de que hice un buen acuerdo. Por eso no es bueno justamente precipitarse en una negociación. La eficiencia. Esto tiene que ver con mejorar la posición empezando desde abajo y luego haciendo concesiones. Es decir, arranco pidiendo un importe alto si estoy vendiendo o ofreciendo muy bajo y arranco desde abajo, y luego voy haciendo concesiones para también esta eficiencia me permita que la otra persona perciba un acuerdo ventajoso.
tengo que también trabajar la relación con el otro, la percepción del otro en esta interpretación del acuerdo. Las concesiones alejan los intereses reales. Por eso, lo que tengo que hacer es ver cuál es el interés que logro que la otra persona también esté de acuerdo. Y por eso tengo que tener en cuenta, y piensen ustedes cuánto tiempo tardaron ustedes, por ejemplo, en ponerse de acuerdo en el último negociación o acuerdo que llegaron. Piénsenlo ahora. ¿Cómo fue en ese caso? ¿Cuánto tiempo físico les costó? ¿Cuánta cantidad de reuniones tuvieron que tener para que ese acuerdo llegara a un final feliz? Y acá queremos saber también si dejaron mucho en el camino. Es decir, si a partir de esta negociación tuvieron que resignar mucho de sus pretensiones, o inclusive si dejaron mucho de esa relación construida durante años con esa persona. Este es un punto determinante también para poder analizar cómo fue la negociación con la otra parte. El tercer punto es amistoso, porque cuando hay enfrentamiento de voluntades, tenemos los tercos y los condescendientes, aquellos que ceden enseguida y aquellos que no lo hacen de manera rápida. Y puede generar una negociación, un espacio de ira, de resentimiento y de maltrato. Esto sucede mucho, y fíjense que también era otro ejemplo que nos compartía, no recuerdo quién, donde la persona que estaba negociando, la otra persona, en un momento se enojó. Se enojó y ¿qué hizo? Cerró la puerta, se fue, no vendo la casa. Entonces, si ambas partes están en una actitud amistosa, esa amistosa es, más allá de que voy a buscar un objetivo, tengo que respetar al otro como legítimo otro. No es necesario a la hora de negociar tratarlo mal al otro. Muy por el contrario. Lo que yo tengo que lograr es que la otra persona esté lo suficientemente cómoda en la negociación para que ambos ganemos. Pasa que si tenemos la creencia que en la negociación, cuanto más duro sea, cuanto más lo ataque a la otra persona, soy un mejor negociador, ahí corro el riesgo de justamente pecar de ir más allá de las posibilidades que tengo y dañar la relación y no llegar a un acuerdo. Piensen entonces en este caso si fue amistoso el desenlace en la última negociación que ustedes tuvieron. ¿Para qué? Para analizar cómo puede estar siendo hoy por hoy la calidad de sus negociaciones. Importante, la discusión sobre posiciones produce acuerdos insensatos. ¿Qué decimos con esto? Que si nosotros discutimos cada uno en su posición, yo quiero ir a la montaña y yo quiero ir a la playa, y lo que discutimos son playa o montaña, esto puede llevar casi seguro a acuerdos insensatos. La discusión sobre posiciones es siempre ineficiente, porque yo quiero una cosa, vos querés otra. No hay puentes, no hay lazos en común donde podamos zanjar estas diferencias. Y la discusión sobre posiciones pone en peligro también lo que es la relación con la otra parte. Inclusive, cuando hay muchas partes en una negociación, la negociación basada en posiciones es mucho peor. Por eso, yo recuerdo una negociación muy importante y muy conocida que se hizo a través de la norma ISO 26000, que se hizo en todo el mundo, donde las personas, donde lo que se buscaba era justamente lograr una negociación de una norma de responsabilidad social empresaria o de responsabilidad social organizacional que tuviera en cuenta los intereses legítimos de todas las partes interesadas. ¿Y cuántas eran estas partes interesadas? Más de 100 países. Más de 100 países durante 5 años estuvieron poniéndose de acuerdo para lograr un acuerdo de una norma única, que fue la ISO 26000, que después de 5 años salió y dio a luz, pero tuvieron 5 años para ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Porque comenzaron esas negociaciones en posiciones, cada país quería una posición en particular, y hasta que no hubieron estos arreglos, hasta que no hubo de cada parte poder conceder a la otra lo que necesitaba, no se llegó a este acuerdo final que al día de hoy continúa vigente.
Ser amables, decimos, no es la solución. No es la solución, y ahí les consulto, ¿qué es lo que ustedes piensan? ¿Conviene ser amable? A ver, escríbeme acá en el chat, a la hora de una negociación, a juicio de ustedes, ¿conviene ser amable o no? A partir de sus propias experiencias. Ahora los quiero leer acá en el chat. Tin, 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 tin. A ver, quiero leerlos si nos conviene ser amables. Inicialmente sí, dice Martín. Bárbaro, bien, bien, ahora vamos a ver qué nos conviene. ¿No? Nicolás, ser amistoso y carismático, sí. Perfecto, muy bien, muy bien. A ver, quiero leerlos. Nicolás, amistoso, carismático, sí, amistoso. Gerardo dice, puede ser amable para poder convencer a la otra parte. Genial, Gerardo, bárbaro. Natalia dice, amable sí, pero no blando. Ahí va, me gusta, bien. Natalia considera la amabilidad como un recurso a la hora de negociación, como ustedes. Buenísimo, bien, bien. Amable sí, bueno, bien. Entonces, ¿conviene ser amable? Es la pregunta. ¿Conviene ser duro? Fíjense, hubo una negociación, a ver, en el año 1870, que hoy por hoy tiene vigencia de alguna manera, que es cuando Bolivia tuvo que, había empresas inglesas que querían hacer ciertas extracciones de minerales en Bolivia. ¿Qué pasó? En ese momento el gobierno boliviano no las dejó y en forma inflexible, en forma dura, les quitó la posibilidad, no llegó a negociar con esas empresas para que pudieran obtener las cosas que querían ellos del suelo boliviano. En el corto plazo, ¿qué pasó? Esa negociación dura que tuvo el gobierno boliviano generó que efectivamente esas empresas no se instalaran en Bolivia. Ahora bien, como esa relación se resintió con el gobierno inglés, luego el gobierno inglés apoyó a Chile para que puedan invadir una cantidad de tierras allí, o que puedan quitarles en ese momento una cantidad de tierras, y eso hizo que Bolivia a partir de ese momento no tuviera salida al mar. A ver, no nos enganchemos con la historia, ni tampoco lo analicemos desde el lado político, pero sí desde la negociación, una negociación dura, que fue en el primer caso, tuvo un impacto en el largo plazo donde terminaron perdiendo. Muchas veces pasa que los negociadores duros, en el corto plazo ganan, porque en el corto plazo es esto o esto, inclusive muchas veces amparados por el poder. A partir de esto lo que sucede es que en el mediano y largo plazo la relación se resiente lo suficiente como para que los acuerdos no sean sostenibles en el tiempo. Y esto tengámoslo en cuenta. Si somos negociadores duros, puede ser que la gente en el mediano plazo no quiera negociar con nosotros. Y cuando esto pasa con un cliente, cuando esto pasa con un proveedor, cuando esto pasa con un familiar querido, esto va a afectar nuestras relaciones con esas personas. Entonces, si el negocio está basado en posiciones, ¿qué juego debo jugar? Y también la pregunta es, si el péndulo no va a sus extremos, ¿qué pasaría? ¿Qué estoy diciendo con esto? Si en lugar de ser duro o ser blando, tuviese un punto intermedio, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si en lugar de basarme en participantes en la negociación suave, el participante son amigos, donde el duro los participantes son adversarios? Acá les quiero mostrar cuál es la diferencia entre una y otra, donde está esta polaridad, esta polarización entre negociación duro o negociador blando. Los participantes son amigos en la negociación suave, el objetivo es lograr un acuerdo, se hacen concesiones para el desarrollo de la relación, el suave con el problema y la persona cambia las posiciones fácilmente y hace ofertas. Esto hace el negociador suave. Y acá justamente nombramos un punto que es fundamental. Decimos que la negociación, lo que busca el modelo Harvard es ser suave con el problema suave con la persona y duro con el problema. Esto es fundamental que lo tengamos en cuenta. Es más, si después de este taller ustedes lo único que recordasen es esto, ser duro con el problema y suave con la persona, es un gran, gran logro. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero negociar con un hijo, con un cliente, o con un proveedor, o con un jefe, un aumento de sueldo, tenemos que diferenciar bien
problemas de la persona y atacar al problema, pero con la persona no seamos duros, porque vamos a correr el riesgo de que, como le pasó a la persona que nos mencionó anteriormente, creo que se llamaba Alicia, se quedó sin casa. Se quedó sin casa, ¿por qué? Porque hubo una dureza de alguna de las partes, quizás, que generó que el acuerdo se rompa. Acá tenemos también más formas de ver el negociador duro. El negociador suave da a conocer su última posición. Es decir, arranca la negociación diciendo, mirá, tengo acá, está la plata que tengo 10 pesos para comprar esto. La persona ya automáticamente da vuelta a la baraja, da vuelta a las cartas y hace que la otra persona tenga justamente a la hora de negociar todas las cartas ya dadas. ¿Por qué? Porque la otra persona ya sabe con qué está jugando la otra persona. Esto es importante que lo tengamos también en cuenta. Busque la única respuesta, la que ellos aceptarán. Es decir, que lo que el otro acepte va a ser justamente lo que busca el negociador suave. El negociador suave insiste en lograr un acuerdo y trata de evitar un enfrentamiento de voluntades. Bueno, estas son algunas diferencias que existen entre la negociación dura y suave. Ahora bien, justamente acá lo que queremos es cambiar el juego y hacer una negociación por intereses, no por posiciones. No es montaña o playa. No es te doy el producto o no te llevas nada. Te vendo la casa o no te la vendo. Cuando negociamos por intereses, lo que decimos que es justamente lo que propone el modelo Harvard. Y este formato de negociación del modelo Harvard cumple con los 4 requisitos que hablamos anteriormente. Los resultados son sensatos, son percibidos de manera sensata por las partes, son eficientes y son amistosos. Y estos amistosos hablamos de caballeros de Harvard, hablan. Y esto también es muy importante. ¿Cómo se percibe el negociador Harvard como un caballero, como una dama, como una persona que tiene valores y hace que primero se ponga a la persona? Y que va a ser duro con el problema, pero suave con la persona. ¿Saben ustedes cómo nació el modelo Harvard? El modelo Harvard nació porque en el año 79 la Universidad de Harvard quiso dar una solución, quería dar cursos de negociación. Entonces fue a las distintas universidades que estaban habiendo en el mercado en ese momento a ver qué tipo de cursos estaban dando. Y se encontró en ese momento que no había cursos de negociación. Entonces dijo, ¿cómo vamos a poder agarrar las mejores prácticas de la educación si no están dando esto o están dando estilos que no son los más eficientes? Entonces, ¿qué hizo? Fue a 2.000 empresas a analizar cuáles eran los casos de éxito de negociadores. ¿Qué se consideraba exitoso? Los que lograban los mejores acuerdos. Entonces, durante el año 79 al 81 inclusive, se hizo esta investigación en campo de cuáles eran los puntos en común que lograban los gerentes, los tomadores de decisión, los líderes en las empresas, que lograban los mejores acuerdos, y agruparon estas mejores prácticas en lo que se dio a llamar el modelo Harvard de negociación, que hasta el día de hoy se lleva a cabo en las empresas, en las organizaciones, en los conflictos de guerra, pero también se utiliza para ver si nos vamos de vacaciones a la playa o a la montaña con nuestra familia. Esto es lo que hace que el modelo Harvard sea muy rico, porque tiene posibilidades de aplicación infinitas, absolutamente infinitas. Entonces vamos a ver que el método de negociación del modelo Harvard propone estas 4 reglas de oro. 4. El problema se debe resolver en conjunto y no se debe agrandar el conflicto. A partir de los intereses se llegan a los acuerdos y aquí nos centramos, investigar y conocer a la otra parte. Un negociador modelo Harvard no improvisa, prepara la negociación. En el método Harvard hay una certificación de negociación modelo Harvard de esa universidad, donde son justamente con esta certificación, lo que hace es que cada negociador, cada profesional consultor en negociación que interviene en los conflictos, analiza previamente y a veces durante mucho tiempo, como en caso que tengan por supuesto el tiempo, cuáles son los intereses, investiga el mercado, investiga a ambas partes y su mercado antes de presentarse a negociar. Esto es fundamental.
Después también tenés el tema de las opciones, generar una variedad de posibilidades antes de decidir actuar, no enfocarse en un solo camino. Esto es fundante. Nosotros tenemos que tener, antes de tomar una decisión, varias alternativas a la hora de ir a una negociación. No es playa o montaña. Podemos llevar la alternativa una semana en la playa, una semana en la montaña. Podemos llevar la alternativa ni playa ni montaña. Nos vamos a un crucero a otro lado. Llevamos otra alternativa, no nos vamos ni a la playa ni a la montaña, nos vamos a Disney. No sé, fijar alternativas variadas para que el acuerdo sea más enriquecedor. Lo que buscamos en estas opciones es agrandar la torta, tener más opciones para tomar decisiones. En lugar de pelearnos ambas o más partes por una torta de un tamaño determinado, lo que buscamos en la negociación modelo Harvard a través de las alternativas es ampliar esta torta para que podamos decidir de una manera más eficiente, equitativa y justa las partes. Y la cuarta regla de oro importante es buscar criterios lógicos y legítimos y objetivos que avalen y validen el marco de referencia de la negociación. Vamos a estar viendo acá justamente esto, que tiene que ver con, por ejemplo, si compro un auto, tengo que vender un auto usado, ¿cuál es el valor lógico y justo que tiene ese auto? Bueno, una alternativa puede ser ver revistas especializadas, que quizás por el modelo, por el año, yo sé que el valor del auto es de 100.000 pesos. Entonces yo voy a tener un criterio lógico y legítimo por el cual, si yo le estoy pidiendo 100.000 pesos por un auto, y yo veo que en el mercado están entre 92 y 102.000 pesos, digo, mira, acá está, te estoy mostrando que es un valor de mercado actualmente el que te pido por el auto. Entonces, buscar estos criterios lógicos y legítimos va a hacer que la negociación llegue y se realice con más eficiencia, además. Entonces, el método de negociación Harvard es duro y suave a la vez. Es duro con el problema y suave con las personas. Esto, les dije, es muy importante. Y acá algo también muy importante que les quiero recalcar. Y es a partir de lo que yo les dije hasta ahora, es tener en cuenta, y les pido, por favor, que no me crean nada. ¿Cómo que no me creas nada? ¿Por qué? Porque el modelo de negociación, modelo Harvard, tiene que ver con la práctica, tiene que ver con llevar a las interacciones diarias de ustedes y cada uno y cada una de ustedes que lo puedan experimentar. No me crean esto que yo les estoy diciendo, pongan en práctica, por ejemplo, ser duro con el problema y ser amable con la persona. Los problemas se deciden según su mérito y cuantía, y no por el regateo, no por ver quién logra un mayor descuento a la hora de negociar. Deben generarse ventajas mutuas, siempre que sea posible, por supuesto. Pero no tengo que lograr que el otro se lleve la menor cantidad posible. Tenemos que lograr que los dos ganemos y percibamos ese resultado como positivo para ambas partes. Y si el otro descubre el juego, el método es más fácil de negociar. Es decir, si yo digo, la otra persona yo lo vi que estuvo en Red de Negocios con Sebastián, viendo justamente el curso de negociación modelo Harvard. Estoy en desventaja a la hora de negociar. Por ejemplo, si Lucía mañana quisiera negociar con Cintia, que ambas están acá en la capacitación, ¿ustedes qué creen? ¿Que va a ser más fácil o más difícil negociar para estas personas? Va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque ambas saben que ambas tienen que ganar, que ambas tienen que ampliar la torta, que tienen que ser suave con la persona y duro con el problema, que van a buscar criterios objetivos y lógicos para medir la sensatez de esos acuerdos. Fíjense la importancia entonces que tiene que ambas partes ya conozcan de antemano el modelo Harvard. Y no es que uno tiene ventaja porque conoce el modelo, al contrario, si la otra persona no conoce el modelo Harvard, está buenísimo que se lo compartan. ¿Para qué? Para que al momento que vayan a negociar, la relación también no se resienta en el mediano y largo plazo. Cuando nos referimos a las personas, todos tenemos sentimientos, emociones, entonces eso se juega muchísimo, muchísimo en las negociaciones. Esto se mezcla con los intereses y con los objetivos. Lo que yo quiero buscar muchas veces se entremezcla con la emoción que yo tengo, con esta escucha previa que puedo tener de la persona. Se puede mezclar con la manera en que yo me estoy percibiendo las otras negociaciones que con esta persona me fue mal, o que alguna vez tuve con una expareja, que estoy separándome y quiero hacer un acuerdo de división de bienes,
y se pelearon a muerte hace 2 meses, todos estos sentimientos, emociones van a venir a jugar al momento de la negociación. Hay que identificar el problema y solucionarlo separadamente de la persona. Hay muchos acuerdos también a la hora de, cuando están los hijos de por medio, donde estas emociones, estos sentimientos, hace que todas las partes interesadas pierdan. Los padres, los hijos, todo el entorno de la familia pierde ante esta negociación basada en emociones y en sentimientos que afectan la negociación. Los intereses, no concentrarse en las posiciones declaradas de las personas. Yo quiero la montaña, vos querés ir a la playa. Tener presente que hay intereses subyacentes que generan las posiciones. ¿Qué significa un interés subyacente? Que el que va a la montaña y el que va a la playa, en el fondo lo que buscan es relajarse. Entonces, a ver, si ambos queremos relajarnos, ¿por qué no nos vamos a un crucero donde no tenemos ni montaña ni playa, pero los dos queremos relajarnos y todos los días hacernos 2 horas de masajes? Bien, vayamos a un crucero que no es ni montaña, ni tampoco es la playa, pero nuestro interés es relajarnos y disminuir nuestro nivel de estrés. Y lo vamos a lograr en un crucero sin ir a las 2 posiciones que teníamos anteriormente. Fijar intereses y no una posición. Por eso es muy importante indagar en los intereses de la otra persona, porque la otra persona lo primero que va a decir va a ser su posición, la posición que tiene a la hora de negociar. Entonces yo tengo que tener el ejercicio de indagar cuál es el interés subyacente para poder satisfacerle ese interés y lograr intereses comunes para poder llegar a un mejor acuerdo. Opciones. La presencia del adversario genera dudas. Y muchas veces pensamos que arriesgar inhibe la creatividad. Inventemos opciones antes de decidir. Y que estas opciones que pensemos, por ejemplo la del crucero, nos beneficien a los dos. No busquemos estafar emocionalmente, no busquemos persuadir a la otra persona para yo irme ganancioso de la negociación, porque puede afectar esto a nuestro vínculo de mediano y largo plazo con esa persona. Si con mi pareja en esta negociación voy a la playa porque gané, no gané, porque yo dentro de 2 meses, cuando tenga negociados el auto que nos compremos o la casa, ya voy a estar en desventaja. Entonces, pensemos que con una persona que es de nuestro círculo, un cliente importante, nuestro jefe, querer ganar una negociación a corto plazo puede llevarnos a resultados infructuosos en el mediano y en el largo. Criterios. No premiemos la terquedad ni la intransigencia. No a los resultados arbitrarios. Busquemos algún punto, algún mediador, alguien que diga este precio está bien o está mal, este sueldo es de mercado o no lo es. Y el acuerdo debe reflejar algún criterio justo independientemente de la voluntad de las partes. Perdón. Esto hace que nadie ceda y que ambas partes se beneficien y obtengan un resultado positivo. Bueno, acá hay un poco las diferencias entre el modelo suave, entre la forma suave, el duro, y el método basado en intereses, modelo Harvard, por ejemplo. En el suave los participantes son amigos, en el duro los participantes son adversarios, en tanto que en el modelo basado en intereses los participantes están solucionando un problema. Fíjense que cómo cambia la mirada si yo lo que estoy buscando con otra persona no es ganarle, no es quitarle algo, es solucionar un problema común que tenemos ambos. Esto es fundamental, fundamental. Y fíjense, bueno, acá hay varios puntos que tienen que ver con esto, y fíjense cómo sería si yo antes de juntarme con una persona a negociar con mi pareja, la playa, lo que fuere, yo le dijera a esta persona, mirá, juntémonos a negociar, donde vamos a resolver un conflicto a través de lograr un acuerdo que sea sensato, donde ambos lo percibamos sensato además, donde además vamos a conservar nuestra relación de mediano y de largo plazo, y donde además el resultado que obtengamos nos vamos a beneficiar los dos. Fíjense qué pasaría si a la hora de mañana lograr ustedes empezar una negociación, antes de empezar le plantean esto. Sensato, vos lo vas a percibir sensato, donde vamos a conservar nuestra relación después de esta negociación y donde ambos vamos a ganar. Fíjense si tuviéramos la posibilidad de plantear de antemano cumplir estos 4 criterios.
donde yo estoy de alguna manera bajando la defensa, mostrándole a la otra persona que no la voy a atacar, que no quiero tener ventajas y que no la quiero perjudicar. Esto puede ser una gran, gran diferencia en la forma de negociación que ustedes tengan en el futuro. Les repito, no me crean, experiméntenlo, no incorporen una nueva creencia a sus vidas, incorporen esto como algo para verificarlo. Si esto lo verifican en sus negociaciones de a partir de acá en adelante, se va a transformar en una verdad. En tanto y en cuanto ustedes lo tengan como un concepto únicamente conceptual, no va a dejar de ser una creencia, si no podemos comprobarlo. Bien, y ya para ir cerrando, no quiero extenderme mucho más, porque le prometí a Sebas que iba a ser congruente con el tiempo. Lo que quiero, para finalizar, es mostrarles por qué es difícil llegar a un acuerdo, qué es lo que lo hace difícil llegar a un acuerdo. Y esto es porque tenemos ego, porque tenemos problemas de comunicación y porque tenemos emocionalidades. ¿A qué nos referimos con esto? Muchas veces cuando vamos a negociar con una persona, nos damos cuenta que nuestro ego, esto de no querer perder, no querernos sentir ver como inferiores ante la otra persona, hace que vayamos a agredir a la otra parte. Cuando yo además, ponele que quiero hacer un buen acuerdo, pero a la hora de comunicarme lo hago mal, y tengo una voz elevada a la hora de hablar, a la hora de pararme frente a la otra persona, yo tengo un cuerpo muy grande y la otra persona un cuerpo más pequeño, y la otra persona se siente avasallada por mi corporalidad. Hay gente que cuando habla tiene anteojos y se saca los anteojos y los baja. Esa mirada, esos ojos, esta parte blanca de los ojos, hace que la otra persona perciba como una mirada reptiliana de ataque, que es el color que tienen las serpientes. Esa dificultad de la comunicación no es que yo quiero atacarlo, pero al yo tener una gestualidad inadecuada a la hora de conversar, también puede afectar respecto de la negociación. Y por último, el tema de las emociones es fundamental. Sepamos que cuando vamos a negociar con otra persona, las emociones son instantáneas, surgen en forma natural en nuestras vidas y esto va a afectar la negociación. Tengamos por favor en cuenta estos 3 puntos. Y ahora sí, ¿con qué estamos negociando? ¿Con el cerebro racional o lo estamos haciendo con el emocional y el reptil? Piensen ustedes de qué manera lo están haciendo en sus vidas. ¿Por qué? Porque no somos racionales, somos emocionales y reptilianos a la hora de negociar. Y esto tengámoslo en cuenta, que no podemos dejar las emociones de lado cuando nos juntamos con una persona a negociar. Y por último, les quiero compartir un video muy cortito para que vean una persona cómo negocia con otra, muy, muy cortito, de una película que ustedes seguramente hayan visto alguna vez. Ya no hay nadie, ¿por qué? Ha llegado un señor de Roma del ministerio y quiere comer. La cocina está cerrada. Qué pena. Te hubiera dado una buena propina. La cocina está abierta. Adelante. Por favor. Gracias. Doctor, seguro que usted no comerá nada. No. Los enanos 7 son pequeños. Buenas noches. Sé que la cocina está cerrada. Tal vez una cosa fría, lo que encuentre. Mire, todo aquí es buenísimo, así que elija. Algo ligero. Bien, entonces tenemos carne, un buen bistec grueso, también cordero, riñones, hígado frito empanizado y además pescado. Pescado. Bien, tenemos también róbalo gordo, o también bacalao relleno con salchicha cocido en gran marnier y además salmón sin grasa. Salmón, muy gentil. ¿Con guarnición, señor? Con guarnición. Oh, ciertamente. Precisamente como guarnición tenemos hongos fritos o puré de papa en salsa especial de mantequilla espesa. No tendrá una ensalada ligera, sino nada. ¿Una ensalada ligera? Qué pena, porque los hongos fritos son en verdad excepcionales. Entonces dijimos, ensalada ligera, salmón sin grasa y una copa de vino blanco. Perfecto, lo más rápido posible, por favor. Sí, señor, de inmediato. Buen provecho. Buenísimo, bueno. Muy bueno, Fer. De forma divertida. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias, Fer, por tu tiempo. A ver, comparto pantalla aquí. Bueno,
Avanzo rapidito con lo que nos sigue. Preguntas. Ahí tienen todos sus micrófonos abiertos. 3, 4 personas que nos compartan si se llevan algún aprendizaje, algo que vayan a poner en funcionamiento en sus negocios, en sus empresas, cuanto antes. ¿Quién se anima a compartirnos? Perdón, Seba, y si también hay tiempo para hacer alguien que haga alguna pregunta, por supuesto, bienvenido, bienvenida. Dale, me parece bien. A ver, hola, hola. ¿Están por ahí? Lucía está levantando la mano. O me está saludando que se va, o se va de vacaciones, o quiere preguntar algo. No, Fer, primero gracias por tu exposición. Gracias a vos. Por la claridad. Me quedé con los 3 puntos finales, no porque sea lo único, pero digo, No, buenísimo. Esto del ego, de las emociones, lo que pusiste al final, ¿no? Y hay un tema de comunicación, especialmente. A mí, yo lo veo mucho y trabajando con los otros. Hola. Ahí está. Ahí la silencio. ¿Hola? Ahí. Sí, escuchamos bien. Ahora sí. ¿Qué pasa con los supuestos en la negociación? Porque uno de los grandes problemas de comunicación y de llegar a acuerdos es lo que yo supuse o creía o entendí, pero que el otro no dijo o no estaba claro. Es decir, lo que generalmente en las negociaciones parecería a veces que hay que poner las cosas por escrito para que estén absolutamente claras, y generalmente pasa, o me pasa, que en realidad es parte de la confianza, pero no es un tema humano los supuestos. El otro percibe subjetivamente, de acuerdo a sus intereses no dichos y no los dichos. Bien, Lucía, para eso, 2 cosas. Una, en el momento en el coaching hay una herramienta que es la planilla de diseño de conversación que tenemos. Es una gran ventaja que tenemos los que estudiamos coaching y los que damos formación de coaching, porque nos permite tener en el proceso de conversación la herramienta de la escucha. Y en la escucha hay una herramienta también que nos permite hacer el rechequeo de la información. Entonces, estos supuestos de los que vos hablás y lo que es una de las cosas que adolecemos en todo tipo de conversaciones y que generan luego los conflictos que nos tienen que hacer negociar, muchas veces, es justamente repreguntar. A ver si entiendo esto que vos me decís, le preguntas a la persona. Vos lo que me decís es que ayer, o que vos lo que buscás es un auto más barato, más espacioso. Y pues, no, yo no busco un auto más espacioso. Yo lo que quiero es un auto que tenga baúl grande. Ah, ok, entonces no querés un auto grande. Lo que buscas es un baúl grande. Digo, en preguntarle a la persona, poder rechequear, poder indagar, tener una escucha activa aguda para obtener los intereses de la otra persona y no la posición, es fundamental. Y después, respecto a esto que me decís, poder tener un papel firmado al final donde diga, bueno, al final me comprometo a hacer esto en este plazo y tiene que tener ciertas condiciones de satisfacción, como el cómo, cuándo, dónde. Por ejemplo, digo, vamos a efectuar la compra-venta del auto tal día, a tal hora, va a salir tanta plata y vos te haces cargo de las multas que surgieron el día de mañana. Eso queda por escrito, firmado, y esto mitiga de alguna manera estos riesgos que no se pudieron haber consensuado antes. Pero lo escrito y firmado a veces en cierto tipo de negociaciones, ¿no sería como una falta de desconfianza? Mirá, a ver, en una empresa, generalmente después de una reunión, muchas veces está la famosa minuta. Esta minuta hace las veces de un documento escrito que permite que ambas partes puedan suscribir esto que se pasó. Ahora vos me decís, puede significar falta de confianza. A ver, si yo de antemano, tiene que ver también con qué persona lo estoy haciendo. Si es con un desconocido y vos querés alquilar una casa, obviamente estoy haciendo un caso muy extremo donde obviamente tiene que haber un contrato. Obvio. Pero para que vos llegues a eso de pedirle algo escrito es porque por algún motivo vos tenés una desconfianza. Si no, no llegás a esto. Con un hijo quizás no le pedís ningún papel vos para prestarle el auto. Sí, igual, Fer, sí. A mí me ha pasado, yo tenía un socio durante 7 años, que teníamos muy claro el acuerdo, los roles en la empresa de cada uno, que eran muy distintos, y en un momento a él dejó de divertirle el rol
que él había asumido en un principio de la sociedad. Y eso empezó a generar que hacía otras cosas, entonces había que contratar a alguien para hacer lo que él hacía antes. Y yo perdí un hermano de la vida por no tener un papelito, una servilleta donde hubiésemos escrito en el 98, che, yo hago esto, esto y lo otro. Bueno, ¿y vos haces esto y lo otro? Sí. Si ese papelito hubiese existido, yo le hubiese dicho, che, Jeremías, pero mirá, pará, habíamos acordado esto. Ah, uy, tenés razón, pero ya no me divierte. Permiso, Seba, y permiso, Lucía también, porque ante esto, y te pregunto yo, me hablas de un hermano de la vida que se perdió a partir de este papel no firmado. Digo, si un papel no firmado también hace que se separen dos personas y dos vínculos, ¿era un hermano de la vida? Es una pregunta también que yo me... Éramos muy amigos de hacía 10 años, 17 años de amistad, ponele. Sí. Que a los 35 es un montón de tiempo. Sí. Y para mí yo en ese momento no lo pude manejar, y para mí es como una frustración esa. ¿No? Y yo creo que, a ver, yo pienso que siempre está bueno dejar documentado, che, ¿en qué quedamos? Sí, para analizar el luego. Sí, ahora bien, si en todas relaciones hay información que surge. Entonces, si en esta relación que está pasando hay una desaveniencia como esta, es información que hay que tener también, y son mensajes que también está trayendo el universo, que es esta persona ya no estaba también formando paz en nuestra vida, y a veces tampoco hay que forzar mucho este tipo de situaciones. Mira, justamente me está llamando Jeremías acá y dice que después quiere hablar con vos para solucionar algunos puntos. Muy bien. A ver, ¿alguna situación más o pregunta más para compartir con Fer? ¿Qué tal, gente? Nos sumamos a último momento porque estamos... Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Así que me perdí más de la mitad, pero me surge una pregunta que creo que está muy alineada con lo que plantea Lucía, que es, me ha pasado en negociaciones algo similar a lo que también decía Seba, de la otra persona no quiere reconocer su factor por el que se opone o por el que... O sea, como que estuviéramos negociando algo, y aún he tratado por muchas ocasiones de metacomunicarme, bueno, a ver, pero vos me estás hablando del baúl, no, yo quiero otra cosa, y no reconoce, porque a veces le da vergüenza o siente que, como que, no sé, como que debería haber una confianza que no hay. Me ha pasado con clientes y me ha pasado con amigos, ¿no? Un ejemplo muy claro es, nos vamos a asociar, y bueno, vamos 50 y 50, sí, pero a ver, ¿qué trabajo vas a hacer vos? Ah, no, yo no voy a hacer nada. ¿Y entonces por qué 50 y 50? Y entonces entras en una negociación donde el otro no quiere aceptar que no va a hacer nada, y bueno. Bueno, en estos casos, ¿Ariel es tu nombre? Federico Ariel. Yo soy Ariel. Federico. En este caso, lo que yo haría es un criterio objetivo. Por ejemplo, digo porque tomaste justo ese caso, ¿no? 50% cada uno, pero a ver, a mí no me parece, hay un criterio que dice que puede ser 50% cada uno en las ganancias, en tanto uno aporte todo el capital y el otro todo el trabajo. Entonces uno me dice, ok, yo no voy a laburar, no voy nunca a la empresa, pero yo puse los $2 millones. A mí me parece justo que después se distribuyan las ganancias 50 y 50. Ahora bien, después viene la parte de meter un criterio justo. Entonces llamamos a un tercero, contratamos a un abogado, a un cura, a un rabino, y digo, che, la distribución de ganancias con estos permisos, ¿a vos te parece justo? O un consultor de empresa que la tenga clara, che, ¿te parece justo esto? Sí, a mí me parece justo, o no, lo que dice él es una barbaridad. Entonces, en lugar de decir yo o él, quién tiene razón, lo llevamos a un criterio justo y objetivo que quizás sea cómo se hicieron los acuerdos de empresa, de las empresas más exitosas de los últimos 20 años, no sé. Pero buscamos un criterio lógico. Hay algo que yo he sido testigo varias veces en el ámbito de red de negocios, es personas que no tenían la más mínima gana de negociar. O sea, lo que querían era lograr el resultado que ellos querían y no les importaba nada más. Entonces, ante esas personalidades a veces es preferible Siberiamo, ¿no? Es que, a ver, podés ganar, ponele que vos le logres ganar en el corto plazo. Vos, si tenés que volver, va a ser un cliente que tengas que consensuar todos los trimestres un nuevo precio. La verdad, yo no sé si quiero laburar con esa persona. Yo no sé si lo quiero tener como cliente o como proveedor. ¿Por qué? Porque a mí me va a llevar un desgaste emocional lo suficientemente grande que yo no tenga la posibilidad. Es distinto si yo estoy en relación de dependencia y yo
todos los meses tenga que negociar un precio con un proveedor que me lo manda la empresa. Bueno, en ese caso lo que voy a tener que hacer es aplicar cada uno de los ítems que me marca el modelo Harvard para que mitigue los riesgos de negociar con estas personas. Es decir, nosotros lo que vimos fue algunos ítems de lo que es el modelo en general, lo que lleva mucha práctica. Piensen que este modelo Harvard es para negociar, se negoció la paz de la FARC en Colombia, y sirve para hacer que tus hijos se cepillen los dientes a la noche. Es decir, esto es práctica y sirve y ayuda. El tema es que, si yo tengo la decisión de decir, no quiero negociar más con esta persona y lo puedo hacer, quizás tome esa decisión. Ahora, si no lo puedo hacer y tengo que negociar todos los meses, aplico esta técnica. A ver, ¿alguna pregunta o que alguien que quiera compartir algo? ¿Alguien más? Bien, a ver por el chat. O habilitamos los micrófonos. Bueno, avanzo que se nos hace la noche en Argentina. ¿Alguien que quiera compartir algún tip, alguna cosita que vaya a poner en práctica así en lo inmediato, en su empresa, en su negocio, en su proyecto, y nos lo quiera compartir ahora? Eso nos ayuda mucho. A ver, Lucía y Karina, a ver. ¿Quieren hablar? Dale. Sí. Por ejemplo, yo este año voy a incluir otros profesionales en la formación y en lo que hace al trabajo mío en empresa, es decir, voy a formar equipo, ¿no? Y ahí voy a tener que aprender a negociar, que es uno de los grandes temas, porque yo con tal de que haya otras personas y que todas tengamos el mismo espíritu, al final termino regalando mi trabajo y mi experiencia, como que formo al otro, todavía le pago y le doy el trabajo. ¿Se entiende? Sí, bueno. Yo no soy buena negociadora desde ya, siempre me tiro. Entonces, digamos, dentro de este, quisiera que me des un ejemplo, quiero verlo en la práctica, Fernando. A ver, ¿cómo sería utilizar este modelo Harvard en algún ejemplo que a vos te salga, no sé, o si vos trabajaste, por ejemplo, con otros coach en algo y cómo lo aplicaste? Fer, no sé cómo venís vos de tiempo. ¿Tenés tiempo para...? No, estoy bien de tiempo. Okay, dale. Pero quiero saber bien, lo que vos me preguntás, Lucía, es un ejemplo donde se puede aplicar la negociación modelo Harvard a la vida cotidiana de las empresas. Sí, con un trabajo tuyo, con un socio o con alguien que vos lo incorporás dentro de tu equipo. Por ejemplo, otro coach en donde vos estás generando el trabajo y la formación de lo que están haciendo. Sí, quizás es para café por medio, ¿no? Ok. A ver, permitime darte un ejemplo, después si querés seguimos en contacto y lo hablamos más en detalle, pero un caso que me pasó, por ejemplo, a la hora de negociar la venta de una empresa, donde no sé, uno estaba, creo que eran 150 millones versus 210 millones. Eso era un poco la diferencia de precio. Entonces, se sientan los dos abogados y a la hora de, yo estaba con una de las partes, ¿no es cierto? Y lo que se llegó al acuerdo es decir, bueno, 150 y 210, se fijó de antemano cuál era la brecha. ¿Cómo zanjamos esta diferencia? ¿Cuáles eran los intereses que teníamos? Ambos querían vender la empresa, lo cual ya uno comprar y el otro vender. Ya tener eso de antemano era muy importante para los dos. Y lo que se llegó de acuerdo es decir, ok, ¿por qué no hacemos, en lugar de esos 60 millones de diferencia, se sacó un jet privado, se sacó algunos edificios que habían, y no me acuerdo qué otros bienes más que cuadros eran, creo que era 2 millones. Se logró sacar eso, donde la empresa lo conservó y después lo vendió, o sea que llegó a los 210 también, y por otro lado, la otra empresa, que era el cliente, que yo estaba con el cliente, llegó a pagar, no 150, creo que eran 168 terminó pagando. Pero lograron a través de un interés, y no de la posición, 150, 210, llegar a un punto que ambos se beneficiaron. Porque esta empresa, está bien, recibió 150, pero después pudo vender por separado el jet y las propiedades. Y la otra empresa que no le servía eso, lo compró por un valor que le servía. Eso es negociación modelo Harvard, en la práctica.
Karina, Nati nos dice que va a empezar a usarlo para negociar honorarios, indispensable esto. Totalmente, totalmente. Bueno, hoy por hoy las empresas se están destacando, ya desde diciembre, se dan cuenta que nos han llamado para este tipo de capacitaciones, porque se viene un 2020 donde las negociaciones, al menos en Argentina, con cómo está el mercado, va a ser un tema muy candente, y también con los sindicatos. Así que es una de las capacitaciones estrella que está en este 2020. Ahí, Nati, una cosa que uso yo cuando negocio honorarios con clientes particulares míos, es tengo muy claro mi techo, mi piso. Mi piso lo tengo clarísimo, tengo claro mi ideal y evalúo mucho de qué me sirve, si me divierte o no me divierte, si aprendo o no aprendo, ¿no? Pero es muy importante. ¿Alguien más? A ver, uno más. Sí, yo quería hacer un comentario, ¿puede ser? Dale. Sí, me dejó intrigada el tema este de detectar los intereses subyacentes. O sea, esto requiere mucha habilidad para preguntar y para indagar, para llegar a esos intereses, ¿no? ¿Cómo es tu nombre, perdón? Karina. Karina, definitivamente, ahí está el secreto de la negociación modelo Harvard. Es poder lograr cuál es el interés de la otra persona. Porque capaz que viene a la negociación y te dice, no, porque yo quiero cualquier cosa que está pidiendo, pero en realidad no te va a estar diciendo en ese momento qué es lo que quiere. Porque por ahí lo que quiere es perjudicarte. Por ahí lo que está buscando es ensuciar tiempo, está queriendo dilatar el tiempo. Entonces, lograr detectar ese interés es prepararse antes de la negociación, obtener información del mercado, obtener información de esa persona, cómo es para negociar, qué otro tipo de antecedentes ha tenido, y habilidad para preguntar, pero por sobre todo para escuchar. Escuchar, en algún momento le va a saltar el interés de fondo, y agárrate de eso para justamente poder llegar a un acuerdo, de vuelta, que beneficie a las dos partes, donde vos no saques una ventaja por encima de la otra, pero sobre ese interés, buscar el interés común. Habilidad de escucha a tope de power. Hay una cosa interesante, Cari, que creo que la conociste la semana pasada en la reunión, a Fe Dubé. Sí. Fe Dubé es experta en programación neurolingüística y tiene un montón de tips para ver si te están chamullando, si te están diciendo la verdad, si la gente se pone nerviosa o no. Vos también sos instructor, ¿no? ¿PNL, Fer? Tengo una especialización en PNL, sí. Ajá. Eso es muy... El lenguaje no verbal da mucha información que nos puede servir para el momento si está nervioso, si no está nervioso, si está mintiendo, si está escondiendo, si está imaginando, dependiendo para que la parte mire, sí, es interesante. Muy bien. Che, estamos en 2022 y creo que dejamos un ratito libre para conversar entre todos. Paso esto. Les pido después, si todos tienen mi mail, WhatsApp, todo, que nos manden propuestas de mejora para estos encuentros. Eso es muy importante, tanto para Red de Negocios como organizador, como también para Fernando como profesor, que igual, Fernando, 10 puntos. 10 puntos. Pero a mí me sirve muchísimo todo tipo de sugerencias, más que bienvenida para mi mejora continua. Ya sabemos, Fer, que somos lindos, guapos, simpáticos, humildes. Eso ya lo sabemos. Nuestras abuelas nos halagan un montón, lo que necesitamos es consejos y críticas constructivas piolas, ¿sí? Ahora, para ver quiénes estamos por acá. Lo pasamos. Cerramos lo formal y queda abierta la sala si se quieren quedar charlando, conversando, haciendo networking, viendo qué es lo que cada uno hace, totalmente abiertos. Yo les voy a compartir en el chat un link que es de un posteo de LinkedIn donde le agradecemos públicamente a Fernando el tiempo que se ha tomado, que anda siempre viajando de una punta a la otra y con 1000 cosas al mismo tiempo, 1000 clientes al mismo tiempo. Le ha dedicado un buen tiempo, porque esto es un entrenamiento que dura como 4 horas, ¿no? Son 2 de 3 horas. Dos sesiones de 3 horas, sí. 6 horas, todo un día en una empresa, y porque yo me puse a hincharle, lo redujo a 40 minutos sin sacar lo importante, así que nos parece bueno aprovechar ahí, destacárselo, lo ayudamos a él a generar visibilidad, nos ayudamos a nosotros también, y bueno, nada, yo cierro boca, liberamos, que se venga el caos del networking, brother. Y a los invitados, Martín, Martín y Mariela Cáceres, que son invitados, gracias por compartir el espacio con ustedes, después charlamos por privado.
Y bueno, nada, listo, yo no hablo más. No sé cómo es este espacio ahora. ¿Qué pasará? Eva, ¿te puedo hacer una pregunta? Esto está grabado, ¿no? Sí, señor. ¿Lo vas a, o sea, dónde se ve? ¿Lo ves? ¿Dónde lo...? Lo ponemos después en YouTube. No público, pero lo pueden ver quienes tienen el link. O sea, si vos se lo pasás a un amigo, lo puede ver. ¿Sí? La cuestión es que no sea algo masivo, ¿no? No lo puedo vender, digamos. No, eso es lo que tratamos de ayudarlo a Fer a ver si consigue buenos clientes de esto. Bueno, pero pasamos a hacer lo que le corresponde, por supuesto. No, está bien, listo.